Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Pablo Vargas y el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios de calorimetría. Bueno, el primero de ellos nos dice que un trozo de hielo a 0.50 kilogramos, bueno, de 0.50 kilogramos a menos 10 grados centígrados se coloca en 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Entonces nos preguntan que cuál va a ser la temperatura que va a alcanzar al final, pues esta mezcla o el sistema. Entonces, bueno, a continuación les muestro los datos. Entonces nos dice que nuestra masa de hielo, pues nuevamente como lo acabo de decir, es de 0.50 kilos. Nuestra temperatura inicial del hielo es de menos 10 grados centígrados. La masa del agua es de 3 kilogramos. Nuestra temperatura inicial del agua es de 20 grados centígrados. Entonces, al final, la temperatura que va a alcanzar sencillamente es cuando el hielo se derrita en el agua y va a ser su temperatura final. Entonces, la temperatura final del agua va a ser igual a la temperatura final del hielo, ¿no? Que va a convertirse en agua. Adicional a eso, nos dan el calor específico del agua, bueno, el calor debido al cambio de temperatura del agua, que, pues sí, el calor específico, que es de 1 caloría sobre kilogramo por grado centígrado. Y el calor específico del hielo, que nos lo entregan en joules sobre caloría por grado centígrado. Sin embargo, pues es muy fácil hacer esa conversión porque pues 1 caloría sabemos que equivale a 4186 joules. Entonces, pues simplemente por factor de conversión hacemos la operación y obtenemos que 2100 joules son 0.501 calorías sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces a continuación tenemos nuestro procedimiento en donde procedemos primero también a mirar esta tablita, un momentico, en donde pues vamos a analizar cómo va a ser el comportamiento de esos cambios de temperatura y debido a esos cambios, pues sí, esos cambios debido a cambio de temperatura o debido a una fusión. Entonces, pues tenemos que ese calor total nos bota que el hielo tiene un calor debido a un cambio de temperatura al principio. Luego ese hielo se funde, entonces tiene un calor debido a un cambio de estado. Adicional a eso tenemos el calor debido, pues sí, el calor que se debe al cambio de temperatura. Y finalmente tenemos al calor que se debe al cambio de temperatura del agua, que el agua pues también pierde temperatura y el hielo pues termina ganando esa temperatura, ¿no? O sea, el agua cede la temperatura al hielo. Entonces, pues simplemente reemplazamos en esa fórmula. Entonces tenemos que, teniendo en cuenta también estos siguientes parámetros, que el calor debido a un cambio de temperatura es el calor específico de una sustancia por su masa, por su delta de temperatura, y el calor latente de fusión, pues es simplemente la masa por ese calor latente. Entonces, pues simplemente vamos a reemplazar. Entonces tenemos que primero el la masa del hielo, perdón, el calor específico del hielo es de 0.501. Tenemos la masa del hielo, pues aquí no vamos a poner unidades para no complicarnos y las ponemos al final para poder ejecutar la operación pues, de una manera más sencilla. Bueno, a continuación 0.5 por la temperatura final más 10, que ese es el delta de temperatura que nos importa hallar esa temperatura final que como ya dijimos anteriormente corresponde a la temperatura del hielo y a la temperatura del agua cuando alcanzan un equilibrio térmico, entonces va a ser la misma, más 80 por 0.5 más 0.505 por 505 por la temperatura final nuevamente menos 0 más 1 por 3 por la temperatura final nuevamente menos 20 grados centígrados. Entonces vamos a operar y pues nos van a quedar por ley distributiva esas temperaturas finales en diferentes factores ordenadas y pues simplemente vamos a operar y vamos a sumar y a restar lo que convenga en este momento. Entonces tenemos que ese calor total de nuestro sistema equivale a 3,505 temperatura final menos 17.495. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos igualar a cero, ¿no? Porque pues no nos importa el calor total, que pues es la suma de todo esto. Entonces, igualando a cero, tenemos que 3,505 temperatura final es igual a 17.495. Entonces, pues simplemente este 3,501 está multiplicando a la temperatura final, solo la pasa a dividir. Y finalmente, pues nos da que dividiendo 17.495 entre 3,501 nos da 4.99 grados centígrados. Entonces, en nuestras respuestas que teníamos para la resolución de este problema, teníamos A, 5 grados centígrados, B, menos 5 grados centígrados, C,
15 grados centígrados de entre 10 y 0 grados centígrados. Entonces, pues básicamente la respuesta es la A, porque es la más aproximada, 4.99 grados centígrados, es muy cercano a 5 grados centígrados. Entonces ese sería el final de nuestro problema, pues de nuestro primer problema. Entonces a continuación vamos a ver el enunciado del siguiente problema. Bueno, para nuestro siguiente ejercicio tenemos que un vaso de 0.1 kilogramos se llena con agua y pues se llena con una masa de agua de 0.2 kilogramos. Entonces nos dice que el agua y el vaso se encuentran a 293.15 Kelvin. Entonces nos pregunta por cuál es la cantidad de gramos de vapor que tenemos que introducirle a este sistema a 403.15 Kelvin para que el agua alcance 200, bueno, el agua y el vaso, el sistema alcancen 223.15 Kelvin. Entonces, pues bueno, a continuación lo principal es extraer nuestros datos y hacer pues una pequeña representación gráfica que nos facilite el análisis de la situación. Entonces, pues en este caso nos dice que la masa del vidrio es de 0.1 kilogramos, la masa del vaso, la masa del agua es de 0.2 kilogramos, la temperatura inicial del agua es de 293.15 Kelvin. Eso equivale más o menos, pues haciendo cuentas así por encima, a 20 grados centígrados. Y la temperatura inicial del vapor, que es de 403.15 grados Kelvin, que también haciendo la conversión equivale a 130 grados centígrados. Y finalmente nos da la temperatura final del sistema, de lo que va a ser el vaso, el agua y el vidrio. Pues el vidrio, el vapor de agua y el vaso. Entonces, pues equivale a 50 grados centígrados. Entonces, pues bueno, sabiendo que la temperatura inicial del agua es la temperatura inicial del vapor, del vaso de vidrio, perdón, pues tenemos que es 20 grados centígrados y nuevamente nos preguntan cuál es la masa del vidrio. Entonces, adicional a eso, tenemos también los datos del calor específico del agua, que es de 1 caloría por kilogramo sobre kilogramo por grado centígrado. Tenemos el calor específico del vidrio, que es de 0.2 calorías sobre kilogramo grado centígrado. Y el calor específico del vapor, que es de 0.48 calorías sobre kilogramo por grado centígrado. También adicionalmente tenemos el calor latente de fusión del hielo, del vapor, perdón, de vaporización, perdón, del hielo, del vapor, el calor latente de vaporización del vapor, y equivale a 540 calorías sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, a continuación, pues ya tenemos nuestro como planteamiento, y pues basándonos en que el calor debido a un cambio de temperatura equivale a pues ese calor específico de una sustancia por la masa de una sustancia por el delta de temperatura de la sustancia, y asimismo que el calor debido a el cambio de estado se debe a la multiplicación de la masa simplemente por el calor latente de esa sustancia. Entonces pues vamos a armar nuestra ecuación de todo del calor total de nuestra mezcla, en donde pues simplemente tenemos que hay un calor debido a un cambio de temperatura para el vidrio inicial, tenemos un cambio de temperatura, un calor debido a un cambio de temperatura en el agua, tenemos un calor debido a un cambio de temperatura en el vapor. Asimismo, el vapor corresponde, según nuestra gráfica que tenemos aquí, que tiene un calor latente de vaporización y asimismo un calor latente debido a un cambio de temperatura. Entonces, pues simplemente reemplazando nuestros datos, tenemos 0.2 por 0.1 por 50 menos 20, que eso pues es un equivalente a 0.6. Tenemos 1.1 por 0.2 por 50 menos 20, que equivale a 6. Tenemos 0.48 por la masa del vapor, que es lo que nos están pidiendo allá, cuánto necesitamos en vapor en gramos, por 100 menos 130, entonces hacemos propiedad distributiva y nos queda que eso equivale a 14.4 masa del vapor, o sea, porque queda igual multiplicando, queda indicada la masa del vapor. Asimismo, multiplicamos 540, que es multiplicado por la masa del vapor nuevamente, entonces otra vez queda indicado 540 por masa del vapor, y finalmente 0.48 por masa del vapor por menos 50. Entonces, como nos damos cuenta, en el único que pusimos negativo al principio fue en ese calor latente debido a un cambio de estado, que es al que le pusimos negativo, ya que pues el vapor está perdiendo temperatura, y pues los otros cambios debido a un cambio de temperatura pues nos lo va a indicar el delta de temperatura. Entonces para eso
pues nuevamente separamos, podemos operar todos nuestros datos y pues operando nos da, bueno, 6 más 0.6 es pues 6.6 y pues el resto de los datos 14.4 menos 14.4 menos 540 menos 24 pues nos da un total de 578.4 masa del vapor. Y pues simplemente como tenemos a este lado masa del vapor multiplicando a menos 578.4 y al otro lado tenemos también menos 6,6, sencillamente pasamos a dividir y esa división nos da 0,011 kilogramos. Pues simplemente dividiendo en 1000 obtenemos el valor en gramos, que es de 11.41 gramos. Entonces nuevamente vamos a nuestras respuestas y teníamos 4 respuestas en donde la primera era entre 0 y 20. La segunda era entre 21 y 40, la tercera entre 41 y 60 y la cuarta entre 61 y 80. Entonces tenemos que la respuesta corresponde a la respuesta A, que se encontraba entre 0 y 20 gramos de vapor de agua para pues lograr alcanzar una temperatura de 50 grados centígrados al final del sistema. Entonces pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y espero encontrarnos en un siguiente video. Muchísimas gracias y hasta luego.